venga tu reino, venga tu reino. Amén. Entonces, vamos a arrancar este tiempo de enseñanza y pues los cristianos durante muchísimos años, creo que desde que estamos en el colegio, en la educación primaria, se nos enseña a orar el Padre Nuestro y ahí decimos que venga tu reino así en el cielo como en la tierra y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, hablamos tanto del reino de Dios, escuchamos tanto del reino de Dios en redes sociales, en la televisión, en la radio y leemos tanto acerca del reino de Dios, pero la verdad es que muy pocos creyentes conocen acerca de lo que significa el reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que ha motivado el corazón mío, de mi esposa, a iniciar esta serie de enseñanzas para poder explicarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un concepto muy importante en la iglesia, muy importante en la Biblia y probablemente muy mal interpretado también a nivel histórico y a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, queremos pues enseñar acerca de esto. Ahora, quiero empezar con una breve introducción de lo que estamos viviendo hoy en día. Estoy convencido de que somos la generación que estamos viviendo la época más increíble, la época más maravillosa de la historia de la humanidad y sin embargo también es la época más llena de miedo y de terror. Si te das cuenta, la última generación de la humanidad siempre va a ser la que viva la etapa más emocionante. ¿Por qué? Porque somos los que contamos con el conocimiento más avanzado en ciencias, en artes, en filosofía, en antropología, en tecnología. En todos los ámbitos de la humanidad, siempre la última generación va a ser la que cuente, obviamente, con el último conocimiento. Y esta tecnología y esta ciencia nos ha permitido lograr avances impresionantes a nivel de la raza humana. Hoy en día tenemos teléfonos inteligentes, tenemos comunicaciones que nos permiten vernos cara a cara con personas que están en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia y todos al mismo tiempo y enviarnos archivos y cosas por el estilo. Es algo increíble. Yo recuerdo que mi abuelo cuando yo era pequeño me decía, en un futuro no solamente vamos a hablar por teléfono, y te estoy hablando cuando el teléfono, ese que tenía disco para marcar, era como que una de las cosas que las familias estaban recién empezando a tener en sus hogares, ¿no? Y él decía, un día nos vamos a ver cara a cara con quien estamos hablando. Y nosotros creíamos que mi abuelo estaba loco. La verdad es que mi abuelo de loco tenía algo de todas maneras, pero era un visionario en ese aspecto. La ciencia, por ejemplo, una de las cosas que a la gente le preocupaba durante este tiempo de pandemia es cómo es posible que hayamos desarrollado una vacuna en tan solo meses cuando en el pasado, en la última pandemia, que fue hace 100 años, nos demoramos como 5 años para desarrollar una vacuna. Y la respuesta no es que la vacuna es una farsa, no es que la vacuna es una estafa. La vacuna ha demostrado ser eficaz y gracias a Dios ya estamos, gracias a este avance tecnológico y científico, ya estamos superando la pandemia. Pero la vacuna ha demostrado ser la mejor tecnología para luchar contra las enfermedades. Y el asunto es que todo esto ha sido posible gracias al avance científico, ¿no? De hecho, uno de los más grandes descubrimientos en el siglo pasado fue el hecho de que conocemos como nunca antes mucho más la estructura de la materia. Hemos llegado a nivel atómico inclusive a conocer lo que compone la materia. Y todos estos avances sirven para empujar a la humanidad hacia adelante. Sirven, en teoría, para darnos una vida más satisfactoria, más segura, más confiable. Y sin embargo, estamos viviendo en una época en donde tener una vida feliz, en donde vivir en paz, en seguridad, parece ser imposible. Y el asunto es, ¿qué es lo que está fallando? Si hemos avanzado tanto en la ciencia, en la tecnología, en las artes, ¿por qué no podemos tener una vida feliz, tranquila y segura? De hecho, en esta época, los hombres se plantean preguntas inquietantes como, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el sentido humano y de la historia? Entonces, en tiempos antiguos, ya los filósofos y los poetas griegos deseaban una sociedad ideal. Sin embargo, en medio de todas estas incertidumbres humanas y en medio de todos estos deseos de poetas, de filósofos y de pensadores antiguos, surge una fe bien particular, que es la fe cristiana, que nace dentro de la fe del pueblo hebreo, que expresa su esperanza de una sociedad mejor, de una familia unida, feliz y que disfrute de la paz, del amor, de la seguridad del hogar y de una sociedad hermosa, rodeada de un medio ambiente saludable. Pero habla de esto en términos del reino de Dios.
¿ok? Expresa su esperanza de una sociedad de ese tipo en términos del reino de Dios. Los profetas ya habían anunciado de que llegaría el día en que los hombres podrían habitar juntos en paz y armonía, ¿no? Isaías dice que Dios un día juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces para arar la tierra, ¿no? Y no alzará espada nación contra nación, o sea, no habrá más guerra, ni se alistarán más para la guerra. Esto lo dice Isaías capítulo 2, verso 4, ¿no? De hecho, luego de eso vino Jesús y también habló acerca del reino. Decía, el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, toda la venida de Jesús consistió en predicar el reino. Sus demostraciones de poder buscaban demostrar que el poder del reino era verdadero. Sus parábolas buscaban ilustrar acerca de lo que significaba el reino. Y cada cosa en el ministerio terrenal de Jesús tenía como objetivo principal el reino de Dios. Pero el gran problema surge cuando le preguntamos, por ejemplo, a la iglesia, ¿qué cosa es el reino de Dios? Y en función a la cantidad de gente a la que tú le preguntes, así vas a tener una cantidad de respuestas, porque lo cierto es que es increíble. El reino de Dios puede ser probablemente el concepto más importante de todo el Nuevo Testamento y en gran parte del Antiguo también, y sin embargo, también uno de los menos comprendidos. Así que vamos a preguntarnos hoy qué cosa es el reino. Y quiero empezar cuestionándome qué cosa es lo que dicen los expertos. A lo largo de la historia de la iglesia, el Señor nos ha bendecido con unas mentes brillantes, con teólogos que nos han ayudado a entender las verdades y muchas veces los misterios bíblicos más complicados, ¿no? Entonces yo estuve haciendo una investigación, he hecho mi tarea y he encontrado algo que me llamó la atención. Hemos encontrado, así como encuentras una gran diversidad de opiniones en la iglesia, también la encuentras a nivel de los teólogos. Por ejemplo, Adolf von Harnack, que fue un teólogo alemán, cree que el reino de Dios básicamente es un asunto espiritual. Básicamente es cuando las verdades bíblicas entran en tu corazón y empiezas a vivir de una manera distinta. Para él es eso, simplemente verdades espirituales. Para Charles Dodd, por ejemplo, que es un teólogo del Reino Unido, la cosa es distinta, ¿no? Para él, el reino básicamente no tiene nada que ver con nosotros en la tierra. El reino, él como lo dice, ¿no? es la otra santidad. Ahora, para no hacerla muy complicada, ¿qué cosa es la otra santidad? Charles Dodd, cuando dice la otra santidad, se refiere a Jesús, a la persona de Jesús. Entonces lo que él dice, Dodd afirma que el reino de Dios básicamente es un sinónimo de la persona de Jesús. Y tienes en otro extremo también a Albert Schweitzer, otro teólogo que es franco-alemán, que más bien piensa algo muy distinto a Adolf von Harnack o a Charles Dodd. Él dice que el reino no tiene nada que ver con el presente, sino que el reino es una cosa del futuro. Además, que el reino no tiene nada que ver con la tierra, sino que tiene todo que ver con el cielo. No tiene nada que ver con el mundo natural, sino con todo lo sobrenatural. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos opiniones tan diversas? ¿Por qué tenemos opiniones tan diversas? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ante una confusión de este tamaño, lo que nos toca es ir y ver qué es lo que dice la Biblia. Pero aquí viene el problema. Cuando vamos a la Biblia, también encontramos una confusión impresionante, ¿no? Yo voy a mencionar simplemente algunos de los principales versos que hablan del reino de Dios en su palabra, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que el reino de Dios es una realidad espiritual presente. Es espiritual, pero es presente, ¿no? Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahora, si tú recuerdas, la justicia, la paz y el gozo básicamente son frutos del Espíritu que se producen en la vida del creyente cuando tiene una relación con Jesús, ¿ok? Entonces, bajo este esquema, bajo esta afirmación, Romanos diría que el reino de Dios es una realidad, en principio, espiritual, o sea, que ocurre en el interior del ser humano, en el corazón, y además que está presente aquí. Una vez que uno recibe a Jesús, ya entró en el reino de Dios en ese aspecto, ¿no? Como una cosa que te afecta a nivel interno, a nivel espiritual. Luego podemos ver, por ejemplo, lo que dice Mateo 25, 54, ¿no? 25, 34, perdón, que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces acá tenemos otro enfoque distinto, ¿no? Acá tenemos un enfoque que ya no tiene nada que ver con el presente, sino que tiene que ver con el futuro, ¿no? Es una herencia de Dios para el futuro, según lo que dice
este versículo, ¿no? Donde Jesús está hablando, dice, en ese entonces, o sea, cuando Él vuelva, recién vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el reino de Dios ser algo que es presente, pero que al mismo tiempo es una herencia reservada para el futuro? Es una cuestión que trataremos de resolver en esta serie de enseñanzas. Tercer versículo, Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, nos ha librado de la potencia de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Según Colosenses, según esta carta escrita por el apóstol Pablo, los cristianos, los que han decidido seguir a Jesús, ya entraron en el reino, ¿no? Pero tenemos otro versículo, por ejemplo, Mateo 8:11, que dice, muchos vendrán del oriente, en aquel día, ¿no? Cuando venga el Señor, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces los cristianos también están esperando todavía por un futuro recién entrar al reino. Entonces vemos que el reino, según estos versículos, es una realidad presente, pero que también podría ser una realidad futura. O mejor dicho, que es una realidad futura, porque lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia no es una cosa potencial, es lo real, lo que verdaderamente va a ocurrir. Por otro lado, vemos que la Biblia dice que los creyentes ya entraron en el reino de Dios, pero por otro lado vemos que los creyentes un día van a entrar en el reino de Dios. Y entonces lo que nos toca ahora es preguntarnos qué significa entonces el reino, porque hasta ahora no podemos definirlo correctamente. Entonces yo seguía mi investigación y nos hemos ido al diccionario para ver qué es lo que dice. Y el diccionario básicamente de lenguas modernas dice dos cosas. Primera, significado. El reino tiene que ver con el territorio, o sea, el lugar geográfico sobre el cual un rey gobierna. Lugar geográfico, territorio, espacio de tierra. Ese es el primer significado. Pero por otro lado tenemos un segundo significado que ya no nos habla del lugar geográfico, sino que nos habla del pueblo sobre el cual se ejerce dominio, o sea, sobre la gente, ¿no? De modo que si pensamos hoy, por ejemplo, en algún reino moderno, no sé, tal vez si piensas en el Reino Unido o en España, el reino bajo la descripción de diccionario o bien significa España, ese espacio geográfico que está en Europa, o bien significa cada uno de los millones de habitantes que viven en ese espacio geográfico. O significa el territorio, el lugar geográfico, o significa la gente. El problema es que ninguno de estas definiciones nos sirven para entender el reino de Dios según el relato bíblico. Más bien nos llevarían a confusión. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a las lenguas originales. ¿Y sabes por qué? Esto tiene mucho que ver con un concepto que la gente maneja de la inerrancia de la palabra de Dios. La gente cristiana a nivel global, mayormente voy a decirlo, está de acuerdo en que la Biblia es infalible, o sea que no puede fallar y por lo tanto es inerrante, que no tiene error. Y la cuestión es que están en lo correcto, pero también están equivocados. Y voy a explicarte rápidamente por qué. Están en lo correcto porque dado que Dios es el autor de la Biblia, o sea, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que Dios no puede mentir, no se puede equivocar y siempre habla la verdad. Entonces, como Dios siempre habla la verdad y nunca se equivoca, y como la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que está escrito en la Biblia no puede mentir y no se puede equivocar, porque es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, estamos equivocados porque creemos que al abrir una Biblia en tu teléfono celular o abres tu Biblia física, una Reina Valera, una Biblia de las Américas, una nueva versión internacional, estamos viendo la palabra de Dios infalible e inerrante. Y tenemos un pequeño error ahí. Y es que no estamos frente a una Biblia en el estricto sentido de la palabra, sino que estamos frente a una traducción humana de la Biblia. ¿Ok? La Biblia inerrante e infalible ocurre en los idiomas originales. Ahora, no quiero confundir a nadie. Sin lugar a dudas tenemos versiones increíblemente precisas. La Reina Valera y la Biblia de las Américas son versiones increíblemente precisas. No por las puras. Su traducción tomó un espacio de tiempo de 20 a 25 años en la cual intervinieron antropólogos, sociólogos, arqueólogos, bibliólogos, teólogos, filósofos, equipos de docenas de especialistas para poder colaborar en esas traducciones. Sin lugar a dudas, ¿podemos confiar en esas versiones? Claro que sí, claro que sí. Pero mi punto es que en ciertas y contadas ocasiones, los idiomas modernos no nos permiten aproximarnos correctamente a los significados
profundos de las palabras. Y uno de estos casos particulares tiene que ver con la palabra reino y tiene que ver con el concepto reino de Dios. Así que si queremos entender lo que significa el reino de Dios, tenemos que volver al hebreo del Antiguo Testamento y al griego del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra hebrea para describir reino es la palabra malkut. Malkut. Y la palabra griega para describir reino es la palabra griega basilia. Basilia. Y en ambos casos, gracias a Dios, significa lo mismo. Y entonces aquí podemos empezar a entender el concepto del reino de Dios, concepto que nos va a tomar o nos va a zambullir en una serie de enseñanzas de más o menos 3 o 4 domingos que va a ser, repito, brutal. Ahora, ¿qué significa malkut y qué significa basilia en términos de traducir el reino de Dios? Y el asunto es que tanto malkut como basilia significan poder, soberanía, autoridad, ¿no? Entonces, el reino, bajo el enfoque bíblico, no es tierra, no es un lugar geográfico, tampoco es gente, sino más bien es un poder. Es el poder con el cual Dios gobierna. Es la soberanía que Él tiene por la cual nosotros nos sometemos a Él como rey. Es la autoridad, es el rango que Él tiene por el cual nosotros le obedecemos, no cuando nos da la gana, no cuando estamos con energía, no cuando tenemos un poco de tiempo, sino como esclavos respondiéndole a su amo. Entonces, tanto malkut como basilia significan poder. Es el poder de Dios para gobernar. Y yo al respecto de esto, quiero poner rápidamente 3 ejemplos. El primer ejemplo está en Lucas capítulo 19, versos 11 y 12. Dice la Biblia: dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús estaba hablando acá acerca de una parábola, ¿no? Y él explica que un noble deja su país para irse a otro lugar para recibir reino. ¿Pero qué estaba recibiendo aquí? ¿Se estaba yendo para que le entreguen un pedazo de tierra en las manos? No tiene lógica. Estaba yendo para recoger un puñado de gente, tampoco tiene sentido. Pero todo encaja cuando entendemos el reino en términos de malkut y en términos de basilia. Porque lo que este hombre estaba yendo a recibir no era un pedazo de tierra, no era un grupo de gente. Lo que él estaba yendo a recibir era poder, era que él estaba yendo a ser investido para gobernar con autoridad sobre la tierra, que dicho de paso le estaba dejando para ir a recibir esa investidura, ¿no? Segundo ejemplo, Marcos 10:15. Dice la Biblia: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nuevamente, no tiene sentido creer que lo que tenemos que recibir aquí es un pedazo de tierra o un grupo de gente, pero sí tiene sentido que lo que tenemos que recibir es el poder de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno y el control de Dios en nuestras vidas para poder entrar en ese reino. La iglesia está obsesionada con entrar al reino de Dios y estamos obsesionados, y es correcto que lo estemos, con predicar el evangelio a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos y a todos nuestros conocidos para que todos entren al reino de Dios. Queremos que todos entren al reino de Dios, pero nadie, y repito, nadie entra al reino de Dios a menos que recibamos la soberanía de Dios, su control sobre nuestras vidas, su gobierno absoluto, no como alguien que es tu consejero, no como tu coach, no como tu entrenador, no como tu mejor amigo, como tu amo. Como tu amo, porque eso es lo que implica reino de Dios. Reino implica el poder, la soberanía, la autoridad y el rango con el que Dios gobierna sobre el mundo. Último ejemplo, Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas son extraordinarias noticias, porque como seres humanos podemos tener toda la añadidura, podemos tener una familia bendecida, podemos vivir llenos de salud, llenos de paz, llenos de seguridad, pero la mala noticia viene aquí. Todo eso es posible únicamente cuando buscamos primero su reino. Y su reino no son las bendiciones, su reino no son las riquezas, su reino no son los beneficios. Su reino, según malkut y según basilia, que son las acepciones originales del idioma original, significan su gobierno, su control, su autoridad, su soberanía sobre tu vida. Nuevamente, voy a repetirlo. Dios no es tu jefe, Dios no es tu coach, Dios no es tu consejero, Dios no es tu porrista que te anima cuando estás desanimado. Dios
tiene que ser tu amo, tiene que ser el que controle el 100% de tu vida y el que gobierna con absoluta soberanía, porque eso es el reino. Porque si Dios no es eso en tu vida, entonces tú tienes con Él una relación de cualquier tipo, menos una relación de reino. Pero gracias a Dios que los que tenemos una relación de reino con Él, entonces podemos esperar de Él las mejores cosas y podemos esperar de Él que todas estas cosas nos sean añadidas. Entonces yo quiero terminar con este mensaje. Es nuestra oración que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino. Esa es la forma en que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y como ya hemos visto, fundamentalmente el reino de Dios es el reino soberano de Él, pero además se manifiesta no solamente en el futuro. El reino de Dios ya está aquí. No he profundizado el día de hoy solamente es una enseñanza introductoria. Va a ser una serie brutal. Muchos van a bendecir a Dios por lo que aprendemos en esta serie, pero yo quiero dejar una enseñanza hoy. Y es que el reino de Dios es su soberanía, es su poder, es su control gobernando nuestras vidas, pero es algo que no solamente vamos a esperar por el futuro, es algo que podemos experimentar hoy. No solamente es algo que tiene su impacto a nivel espiritual e interno, sino que es algo que va a tener un impacto real en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras naciones, en nuestras familias, a nivel político, a nivel económico, inclusive a nivel del ecosistema. El reino de Dios tiene un impacto. Y esto, amada iglesia, tienen que ser buenas noticias para todos nosotros, porque el reino de Dios no solamente es una bendición inimaginable para la era venidera, sino que es una bendición inimaginable ya para nuestra era. El reino de Dios es un reino futuro, pero el reino de Dios ya está aquí y está ahora. Y cuando oramos, venga tu reino, claro, oramos para que Jesucristo retorne algún día a establecer su reino. Pero también debemos ser conscientes que esa oración la debemos hacer para que Dios gobierne y reine hoy, aquí, en nuestras vidas. Entonces cuando tú ores, ora que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi iglesia, que venga tu reino a mi economía, que venga tu reino a mi vida espiritual. Gracias a Dios su reino se acerca y va a llenar el mundo entero. Como la Biblia dice, como las aguas cubren la mar. Pero cuando oramos, venga tu reino, debemos ser conscientes que no debemos tener nuestra mirada puesta simplemente en el cielo o en el futuro, sino que podemos tener nuestra mirada puesta aquí y ahora. Amada iglesia, no sé cómo afecta esta enseñanza a tu vida, a tu corazón, pero te animo. Aprendamos a orar, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino. Amén. Acompáñame en unas palabras de oración.